Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que me donde vas siguiéndome. Te pido por favor que para comenzar te vayas registrando, vayas suscribiéndote en nuestro canal acá en YouTube para seguir creciendo en esta nuestra comunidad. Bueno, hoy para comenzar nuestro ciclo de este encuentro de educación, tecnología, vamos a comenzar con este video donde quiero tratar este tema que para mí es fundamental en el marco de un estudio de la educación y estas dos posiciones, ¿no? Contenidos versus competencias. Conflicto-relación. Para muchos hay un gran conflicto, ¿no? El no poder abandonar un paradigma educativo sobre los contenidos. Para otros hay un gran conflicto en el marco de no poder entrar completamente al paradigma de las competencias, ¿no? Entonces ahí la situación sería contenidos versus competencias, competencias versus contenidos. Yo tengo una posición un poco alejada de estas posiciones tan, digamos, enfrentadas, ¿no? Yo más bien creo que hay una relación. Es una relación entre contenidos y competencias, donde ambos grupos, ambos elementos van creciendo, ¿no? Y van y son independientes uno del otro y el otro del uno. Ok, esto me lleva a pensar la relación de contenidos y competencias en el marco de lo que vamos a realizar en estos nuestros encuentros que vamos a ir desarrollando a través de estas 3 semanas. Hay una relación, como bien te decía, entre unos y otros. Voy a comenzar con la primera presentación y antes de eso pedir disculpas porque tal vez lo que tú vas a percibir, vas a oír, vas a analizar en esta presentación es una posición bastante sencilla. No es una posición donde vamos a desarrollar grandes ideas de la ciencia, de la educación, de la pedagogía. Solamente voy a desarrollar las ideas, las reflexiones que a mí me han servido para mi trabajo cotidiano, para mi trabajo de más de 5 años en la parte de docencia, desde docente, director, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues esto quiero compartir contigo, ¿no? Entonces esto no es una exposición en el marco de toda una revisión bibliográfica, ¿no? De toda una revisión teórica, más al contrario, es una exposición en el marco de la vida y el trabajo cotidiano de más de 5 años de compartir espacios de enseñanza superior. Y en ese sentido también pedirte disculpas porque tal vez si tú estás buscando algo mucho más científico, esto solamente es una experiencia que quiero compartir contigo. Con las disculpas del caso, pues arrancamos. Vamos a arrancar justamente con esto que decíamos, contenido en relación a las competencias, ¿no? Eh, Primero, hay una fuerte relación, ¿no? Hay una fuerte relación. Esta relación está muy genera un vínculo tanto de la competencia con el contenido y el contenido con la competencia, ¿no? Hay una dependencia de una sobre la otra y viceversa, ¿no? Ambas se van alimentando en un círculo que se va generando, ¿no? El contenido alimenta la competencia y la competencia alimenta el contenido. Pero ¿qué entendemos por contenido? El contenido es lo que vamos a dar. Es el sílabo, es el programa de la materia, es lo que está en Bolivia, en el caso de Bolivia es lo que está legalmente
estipulado, revisado por el Ministerio de Educación, ¿no? Y eso se ve reflejado en el programa de la materia, en el sílabo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que vamos a dar, ¿no? Y la mayoría de lo que vamos a dar son fechas, conceptos, ¿no? ¿Y qué es la competencia? La competencia es el saber hacer, ¿no? Es el saber hacer, es más o menos llevar al contenido a saber hacerlo, a efectivizarlo, ¿no? Entonces, el contenido es lo que se va a desarrollar, como bien te lo decía, y está, como bien dice acá, subdividido en temáticas, ¿no? Tú puedes ver el sílabo o el programa de la materia y vas a encontrar esto, que se tienen que revisar en la clase, ¿no? Entonces, en la historia, la primera temática, historia de las primeras sociedades, entonces ahí verás, qué sé yo, el hombre de Neandertal y toda la cosa, ¿no? Cada temática tiene descriptores e indicadores que muestran lo que el estudiante debe saber, ¿no? Eso se va a medir después, eso se va a evaluar, ¿no? Entonces, si te das cuenta, claro, el problema es justamente ese, cómo llevar la temática a la competencia. Y es aquí el nudo principal de este conflicto. Cómo tú transformas, metamorfoseas, cambias la temática a competencia. El contenido se va subdividiendo en las temáticas y cómo esas temáticas lo vuelves competencias. Ese es el contextito, el campo de lucha y de conflicto que hemos identificado en la relación contenido-competencia. Ahora, muy pocos quieren asumir esta situación porque obviamente hay un estado de confort en el marco de solamente adherirse y repetir un contenido, ¿no? Que eso también ya está observado, ¿no? Porque el contenido tendría que obviamente cambiar de momento en momento, ¿no? Porque la ciencia pues, cambia, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar, solo voy a mencionar, una diversidad de problemas. Por ejemplo, el tema de que los contenidos en este país son legalmente establecidos y legitimizados, legalizados por el ministerio, ¿no? Y este trabajo tendría que hacérselo por lo menos una vez al año, ¿no? Porque la ciencia está pues creciendo, está cambiando. Pero no se lo hace, ¿no? No hay una revisión de la revisión de los contenidos y una actualización de estos en el marco de los nuevos contextos, los nuevos fenómenos, los nuevos descubrimientos, porque eso es la ciencia. Entonces, por eso tenemos los contenidos con los cuales yo he estudiado, va a estudiar, esté estudiando también mi estudiante, ¿no? Yo estoy repitiendo lo que a mí me repitió mi docente y lo que él aprendió de su docente, ¿no? Entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Podrido. Eso ya está observado, ¿no? Y ahí hay muchos elementos, como te decía, ¿no? Primero, el tema de que es un Estado, ¿no? Que no tiene esas capacidades de poder ir actualizando este tema de los contenidos. Segundo, también un tema en el marco del confort de los docentes, profesores, ¿no? Que es obviamente más fácil repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, eso es una situación compleja que, bueno, que no quiero entrar a eso en el marco de esta clase, ¿ok? Pero ya nos vamos dando cuenta cómo va más o menos funcionando esto, ¿no? Ok, todo comienza con 8 competencias básicas, ¿no? Estas 8 competencias básicas que tú las tienes acá, se van a ir transformando en dimensiones y las dimensiones es justamente lo más práctico que se tiene sobre las competencias, ¿no? Primero definiremos qué es competencia. Una competencia es una pericia, una aptitud, un conjunto de conocimientos, habilidades para dar respuestas de modo eficiente a una tarea o problema de la vida cotidiana y profesional, ¿no? Aquí viene a mi memoria una situación que pasamos hace unos años con unos estudiantes de la universidad. Esas veces todavía estábamos comenzando con el tema de
del encierro, la pandemia, y estábamos trabajando videos y subiendo estos videos a YouTube, cuando YouTube empezó a desarrollar una inteligencia artificial de rastreo y control sobre los derechos de autor, ¿no? Nosotros habíamos hecho un video con estos muchachos donde utilizábamos música de fondo, entonces YouTube nos observó el video, lo bloqueó. Nosotros no sabíamos por qué era, y en las notificaciones nos salía que no habíamos hecho el uso correcto de las citas de los autores de la música que contenía el video, ¿no? Volvimos a editarlo, volvimos a hacerlo, colocamos una parte final de créditos donde hicimos las citas correspondientes de autores, música, etcétera, etcétera, etcétera. Volvimos a subir a YouTube y el video pasó. Pero eso es justamente lo que dice esta concepción de competencia, son esos problemas, estas tareas de la vida cotidiana y profesional que nuestras habilidades tendrían que irlas resolviendo, y ahí te das cuenta que esa habilidad de conocer, manejar el YouTube, conocer las condiciones de subida de videos a esta plataforma nos ayudó, ¿no? Y obviamente todo eso lo hemos hecho en el marco, en el contexto de la práctica. Ahí queda claro lo que estamos un poquito hablando sobre competencias. ¿Cuáles son estas 8 competencias básicas que se vuelven dimensiones? Vamos a ver la competencia y vamos a ver cómo se dimensionaliza. La competencia en comunicación lingüística, sus dimensiones: hablar, escuchar, leer, escribir. Competencia matemática, números y cálculo, resolución de problemas, medida, geometría, tratamiento de información al azar, qué sé yo. Competencia 3, competencia del conocimiento y la interacción con el mundo físico. Las dimensiones: conocimiento de los objetos cotidianos, procesos tecnológicos, consumo, medio ambiente, salud. Y acá estamos un poquito ya en lo que nosotros vamos a desarrollar en nuestra materia: tratamiento de la información y competencia digital. Sus dimensiones: los sistemas informáticos, hardware, software, redes sociales, el sistema operativo, el uso de Internet. ¿Sabemos usar Internet? Ahorita vamos a hablar de eso. Uso de programas básicos, aptitudes necesarias para usar, manejar las TICs. Ahí nos encontramos nosotros con nuestra materia. Competencia 5, competencia social y ciudadana, habilidades sociales, autonomía, sociedad, ciudadanía, pensamiento social, espacio y tiempo. Competencia número 6, competencia cultural y artística, sus dimensiones: comprensión artística, expresión artística, actitud ante el hecho artístico. Competencia 7, para aprender aprender, elaborar planes para abordar situaciones, aplicar y evaluar acciones. Y última competencia: la autonomía y la iniciativa personal, y sus dimensiones: asumir proyectos y responsabilidades, tomar decisiones fundamentadas. Como bien te das cuenta, y ya lo estás viendo, la competencia que nos corresponde y la que vamos a desarrollar en nuestra materia de TICs y tecnología, de TICs en el marco de la educación superior, se encuentra dentro de esta 4ª competencia, que es tratamiento de información y competencias digitales. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar la materia? Ya tenemos un poco identificada nuestras competencias que vamos a desarrollar en nuestra materia, y vamos a desarrollar esas competencias utilizando un proceso de pasos muy sencillo. Vamos a hacer ejercicios, actividades y tareas. ¿Qué se entiende por un ejercicio? El ejercicio es una acción descontextualizada y no referida a la vida real, que el alumno ejercita de forma mecánica, ¿no? Por eso mismo consiste en repetir, memorizar, reproducir, ¿no? Vamos a reproducir, yo les voy a enseñar el uso de ciertos mecanismos, ciertas tecnologías, ustedes van a reproducirlo, van a repetirlo. Ahí vamos a hacer los ejercicios para pasar luego a un segundo momento, que son las actividades, que se entienden como aplicar ya un proceso mental sencillo para
¿no? Para comprender mejor y tomar ciertas decisiones, ¿no? En la próxima presentación, o sea, la que está más después de esta, van a ver un ejemplito muy sencillito para comprender mejor la relación ejercicio-actividad-tarea. Entonces, la actividad genera un poco mayor comprensión y asumimos una toma de decisiones, ¿no? Elegimos, ¿no? Cómo vamos a operacionalizar o aplicar para resolver un problema específico. Y obviamente la tarea, ¿no? La tarea que es una puesta en práctica ya de la competencia como tal, ¿no? Vamos a desarrollar, por ejemplo, un blog, ¿no? Con ciertas actividades, ¿no? Y demás elementos. Puesto que es el producto es un producto ya hecho, ¿no? Es un producto terminado lo que vamos a mostrar. Entonces, nuestro trabajo va a seguir este proceso. Vamos a comenzar con ejercicios, luego hacemos actividades y por último ya productos en el marco de tareas, ¿no? Vamos a un ejemplo. A ver, aquí hay un ejemplo bien facilito así de colegio. La tarea es preparar una exposición sobre la India, ¿no? Sobre la India en el marco de esta diversidad de culturas. Entonces, ¿qué actividades vamos a hacer? Vamos a buscar primero información en la red para ver características, geografía, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Vamos a realizar un mapa conceptual con información. Vamos a generar seguro también una línea del tiempo para ver los momentos históricos de este país, ¿no? Vamos a elaborar algún cuestionario para realizar algunas entrevistas, tal vez al representante cultural de la Embajada de la India, qué sé yo. Vamos a buscar bibliografía, ¿no? Y en ese marco también se va a desarrollar una serie de ejercicios, ¿no? Una serie de ejercicios. Dibujar, ¿no? Diseñar, ¿no? Generar un video, tal vez, editar ese video, ¿no? Tal vez nos interesa también que vamos a generar QRs sobre información específica, vamos a alojar información en ciertos lugares, ¿no? Esos son los ejercicios. Entonces, esa es la estructura de cómo vamos a trabajar en la materia. Quiero dar paso ahora a lo que directamente a las competencias que vamos a desarrollar en nuestra materia, que son las competencias digitales. Entonces, las competencias digitales, primero, son 5 áreas donde se desplegan estas competencias digitales. Una primera área es esta de información, ¿no? Esta área de información sobre todo se ve relacionada con identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar, analizar la información. Y eso es brutal, porque no es lo mismo sacar una información del rincón del vago o sacar una información de Wikipedia que sacarla, no sé, de cielo.com o de la Biblioteca Jurídica de la UNAM de México o del Instituto de Investigaciones sobre diversidades o de la página web de las Naciones Unidas, ¿no? Ahí está también el localizar, cómo recuperar esa información, cómo descargarla en PDF, en Word, ¿no? Cómo almacenarla, ¿no? ¿Dónde almacenarla? ¿Almacenarla para compartir? ¿Almacenarla solo para mí? ¿No? Información que realmente es un mundo. 2, la segunda área, comunicación, ¿no? Y acá es importantísimo el tener, comunicar, compartir, conectar, colaborar, interactuar y participar a través de herramientas digitales, ser parte de webinars, ser parte de generación. Acá hay un concepto muy interesante que es el prosumer, ¿no? No solamente consumir lo de la red, sino también producir. Entonces, este video es parte justamente de esta quinta área, ¿no? Comunicar, compartir estos conocimientos. Tenemos que llegar a producir también, ¿no? A producir, ¿no? Videos, audios, ¿no? Información en la red. Tercero, la creación de contenidos, que es una cosa monstruosa, gigantesca, en el marco de crear, editar contenidos en audio, en video, no sé, presentaciones, dibujos, ¿no? Bueno,
integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, criticarlos. En esto, no sé, me imagino en esta pantalla dividida como algunos TikToks, ¿no? Donde habla una persona y tú puedes salir en la otra parte de la pantalla haciendo una crítica. O sea, utilizar toda esta marejada de tecnologías para ir y hacer, sobre todo, contenido creativo, ¿no? Ok, cuarto, seguridad, que bueno, muy poca, realmente se le da muy poca importancia a esto. Pero cuando hablamos de seguridad hablamos de protección personal, esto que es la identidad digital. Por eso, algo que es muy importante es de que estas 5 áreas lo que nos generan, y eso es muy importante, es una identidad digital, una identidad en la red. Yo, por ejemplo, yo tengo algunos alumnos que todavía tienen su Facebook sin foto, unas 4 publicaciones, y me mandan una invitación y no las acepto, porque ahí viene justamente el tema de seguridad, ¿no? Entonces, es muy importante actualmente, a hoy, que estamos al 14 de agosto, tener obviamente una identidad fuerte, una presencia fuerte en las redes. Canal en YouTube, blogs, redes sociales, Facebook, TikTok, ¿no? Producción en el marco de videos, ser parte activa de cibergrupos, ¿no? Conexión con diferentes intelectuales que compartan tus ideas no sé, en Estados Unidos, en Europa, en Venezuela, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. El último espacio donde tendríamos que encontrar estas competencias digitales es la resolución de problemas, ¿no? Y era lo que te contaba hace un rato sobre el tema este de YouTube, ¿no? Identificar necesidades y recursos digitales, cómo utilizar los recursos para enfrentar ciertos problemas en la misma red de internet, ¿no? Resolver problemas conceptuales y técnicos a través de medios digitales. No puedo descargar un video. Hay un texto que necesito que esté en academia.com, si no me equivoco, o .net, no recuerdo bien. ¿Lo puedo descargar? Y en todo esto, una primera pregunta que me sale, que surge, es algo muy sencillo. ¿Sabemos navegar? O sea, ¿realmente sabemos navegar? ¿O navegamos porque no sé, porque hemos aprendido como la bicicleta, ¿no? Cayéndonos. Y yo estoy seguro que muy pocos saben navegar. Y debíamos navegar con toda una serie de accesorios, ¿no? Desde pequeñas aplicaciones que se van instalando en nuestros exploradores, como Firefox, como, bueno, los varios que hay, que tienen cierta misión, por ejemplo, la de bloquear publicidad, la de bloquear la publicidad del Facebook, de YouTube, porque es por la publicidad donde entra virus, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estas son las 5 áreas donde se van desarrollando las competencias digitales. Pero en este mismo marco podemos encontrar 21 y tal vez, bueno, ya más competencias digitales, ¿no? Aquí está un cuadro, continuación del anterior, para que podamos ver por área algunas competencias digitales. Entonces voy a ir colando una y otra. Veamos justamente en el tema de información, que es este que estamos viendo, las competencias, acá las tienes. Era lo que justamente te decía, ¿sabemos navegar? Navegación, búsqueda, filtrado, bloqueado más colocaría ahí, de publicidad, por ejemplo. Perdemos más tiempo viendo las propagandas en YouTube. Y cómo nos van detectando los buscadores de Google para ofrecernos en una lectura de nuestras necesidades, ¿no? Somos realmente muy transparentes en la red, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizar una serie de mecanismos digitales para navegar con un poco de seguridad, ¿no?
Entonces, navegación, búsqueda, filtrado de información, datos y contenidos digitales, evaluación de información, datos y contenidos digitales, almacenamiento, que esto es muy importante. Te quiero compartir un film, quiero compartir con mis estudiantes un film, ¿cómo hago? Pero si entran a esa página sale un montón de publicidad, ¿cómo puedo enseñarles a que no pase eso, ¿no? Y puedan ver el film porque está en la red, ¿no? Segunda área, el tema de comunicación, y nos vamos a qué competencias, interacción mediante tecnologías digitales. Yo recuerdo que cuando comenzó eso de la pandemia, le teníamos miedo al Zoom, y ahora nuestros hijos, los chiquitos de 9, 10, 11 años están navegando perfectamente por Zoom, y nosotros somos parte también de eso, pero ¿realmente sabemos utilizar? Compartir información y contenidos digitales, participación ciudadana en línea, ¿no? He visto que, por ejemplo, nuestra universidad, la Mayor de San Andrés, ya tiene ciertos canales digitales, por ejemplo, para la legalización de documentos, y eso es muy importante. Tenemos que entrar ya a usar eso. Colaboración mediante canales digitales, ¿no? Interrelacionarnos con gente que tiene también esto en otros países, generar grupos, cibergrupos de trabajo para compartir información, netetiqueta, gestión de identidad. Bueno, identidad es fundamental, ¿no? Te, te, Te reto a que coloques tu nombre en YouTube y a ver qué sale. Si sale solamente que tienes YouTube, mejor dicho, TikTok y Facebook, empieza a construirte una identidad digital, ¿no? Blog, canal, ¿no? Participación en redes, ¿no? En otras páginas. Vamos a lo otro, la tercera, creación de contenidos, a ver, veremos acá, en creación de contenidos, desarrollo de contenidos digitales, ¿no? Obviamente la imagen es fundamental, audio, video, integración de reelaboración de contenidos, hay que integrar, hay que reelaborar, criticar esta pantalla compartida, por ejemplo, en TikTok, eso me viene a la mente. Derechos de autor, era lo que te contaba en el caso de YouTube, programación, tenemos que saber programar. Lo mínimo, ¿no? El manejo de Excel online es una cosa bárbara, ¿no? Para ver el tema de diagnósticos, encuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos al siguiente, que es el cuarto, en este caso seguridad, ahí lo tienes. Me voy a seguridad y acá protección de dispositivos, ¿no? Muy importante. El tema acá yo también nuevamente de la identidad, o sea, cómo quieres ser parte de ciertas comunidades en las redes sociales como Facebook, si no tienes ni siquiera una foto en tu Facebook, si no sabes, si ni siquiera activas tu Facebook, o sea, está ahí, lo tienes porque tal vez tu hijo te lo ha hecho, pero si no tienes ni movimiento, ¿no? Además, empezar, ¿no? A expandir, a hacer una expansión, a abrirte en redes sociales para encontrarte con gente que tengan las mismas ideas que tú, ¿no? Y empezar a hacer comunidad, cibercomunidades, ¿no? Protección de datos personales e integridad, protección de la salud, ¿no? No puedes estar todo el día 10, 20 horas viendo TikTok, protección del entorno, etcétera. Y por último, en esta competencia de resolución de problemas que lo tienes ahí en tu pantalla, ver el tema de resolución de problemas técnicos, ¿no? Tengo una máquina, es una laptop, pero ya está un poquito viejita, entonces ver dónde llevarla para que le cambien el procesador, porque la mayoría de nuestros problemas pueden ser problemas de hardware, ¿no? No de software. Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas, y acá regresamos a un trabajo cooperativo, ¿no? Con el ingeniero, con el técnico en informática, ¿no? Ya vas conociendo, te sumerges en este mundo de la digitalización, en esos dos extremos que es hardware y software. Innovación y uso de la tecnología digital de manera creativa, eso es muy interesante. Vamos a llegar al tema de la realidad aumentada, por ejemplo, que nos va a dar un mundo impresionante. Identificación de lagunas en las competencias digitales, ¿no? Como también vamos a ir descubriendo nuestros estudiantes con la gente que vamos a ir compartiendo. Bueno, esta es una primera parte que espero que te sirva
para poder ir dándonos cuenta qué es lo que vamos a hacer en estos encuentros que tenemos. Cómo vamos a trabajar y dónde vamos a... y qué cosas vamos a hacer. Yo te agradezco muchísimo por tu atención. Te invito nuevamente a que te suscribas en nuestro canal, este canal en YouTube. Dale suscribirse, también dale un clic a la campanita para que siempre estemos conectados. Y bueno, pues agradecerte nuevamente y nos estamos viendo en clases.